Rico. Un ejercicio para aplicar pues el método del polígono. No sé si alguien ya lo haya visto, lo hayan topado o algo. Un ejercicio muy chévere, la verdad. Ya mismo vamos con uno de componentes. Vamos con uno del polígono para que se acuerden pues que se tengan que acordar si no han aprendido y vamos con lo de componentes. Muy bien, miren, si se dan cuenta que me pide este ejercicio, pues me dice, en el siguiente sistema de vectores mostrados determine la magnitud del vector, pues el vector resultante. Y me dan varios datos. Me dicen que cuál es el vector que estoy buscando, que es la resultante, ¿verdad? De A más B más C más D más E más F más G. Me dan también como dato que cuando yo sumo el vector B más E, eso es igual a G. Y pues también me dan como dato, por último, ¿qué cosa? Pues como último dato que la magnitud de A es igual a la magnitud de B y a la magnitud de G y eso es igual a 10. Ahora, miren, dense cuenta de algo muy interesante que yo puedo aplicar aquí. ¿Qué tal si yo agarro esto de acá y aplico como primer pasito el método del polígono? Vamos a usar el método del polígono para sacar una condición. Método del polígono. Muy bien. Si yo uso el método del polígono, vamos a empezar por sumar el vector A. Miren. Este es el vector A, ¿cierto? Voy a tratar de dibujar la escala. Sería justamente este vector que va de aquí a acá, ¿cierto? Ese es el vector A. Ahora, ¿qué tal? Vamos escribiendo aquí. ¿Qué tal si ahora al vector A le sumamos el vector negativo de B? Es decir, más menos B. Si se acuerdan o si han visto en clase, cuando yo sumo el negativo de un vector, es decir, cuando tiene el menos por delante, realmente lo que pasa es, por ejemplo, si este es el vector C y yo quiero dibujar el vector menos C, es realmente un vector que en tamaño, es decir, la magnitud de estos dos vectores es igual, pero las direcciones son opuestas. Es decir, que si ahora yo agarré y le sumo el vector menos B, significa que ya no va a apuntar la flecha en esta dirección, sino que ahora la flechita del vector, en vez de ir en esta dirección, ¿cierto? ¿Hacia dónde tiene que ir? Pues tiene que ir justamente en esta dirección totalmente contraria, aunque me está dibujando el vector, ahí estaría, ¿cierto? Ahora iría en dirección contraria. Y ese es pues el vector menos b. Ahora aquí puedo sumar el vector c de manera normal, sin ningún problema. El vector d también se lo voy a sumar de manera normal, ¿cierto? Y a darse cuenta por qué estoy aplicando esto. Si yo aquí agarro, le sumo el vector c, ¿cierto? Sería el vector que va de aquí a acá. El vector d sería el vector que va de aquí a acá, aunque se me fue la flecha al revés, ¿cierto? Sería este vector de acá, ¿verdad? Y tenemos el vector c. Aquí también agarramos y sumamos el vector d. Y ahora, ¿qué más voy a tener que hacer? Pues ahora no le voy a sumar e, sino que le voy a sumar el vector negativo d, es decir, menos e. Eso es lo que vamos a aplicar ahora también. Aquí agarro y sumo el vector negativo pues d. Es decir que si el vector b iba apuntando en esta dirección de acá, ¿cierto? Ahora cuando yo lo sume pues no va a apuntar en esa dirección, sino que va a ir en la dirección contraria, ¿cierto? Es decir, justamente va a ir para acá. Este es el vector menos e. ¿Qué más voy a hacer? Voy a sumarle justamente el vector f de manera positiva. Y pues, ¿por qué me puse a hacer todo esto? Porque si se dan cuenta, ahora, si yo sumo como por último paso, ¿verdad? Aquí suma el vector f. Si ahora yo por último paso agarro y le sumo también el vector negativo de g, pues me doy cuenta de algo muy interesante. Por método del polígono, ahora yo me doy cuenta de que el sistema de vectores, cuando yo lo ordeno de esta forma, ¿cierto? Ya voy a sacar los vectores que tengo aquí dibujados para que lo vean de mejor forma. Cuando yo hago esto, sí se dan cuenta de algo muy interesante. Por método del polígono, ¿qué sucedió aquí, chicos? Cuando yo sumé los vectores de esta forma.
¿Qué se produjo? Un sistema cerrado de vectores, ¿verdad? ¿Si se dan cuenta? Cuando yo sumé todo esto se formó un polígono cerrado. Entonces, ¿qué significa cuando mi polígono se cierra? Significa que la operación es nula, ¿verdad? Es decir, que el vector resultante de todo esto es nulo, ¿verdad? ¿Si se dan cuenta? Me dio el vector nulo. Ahora, ¿por qué agarré y hice esta condición? ¿Por qué hice esto de acá y busqué una especie de condición? Porque ahora podemos hacer lo siguiente. Vamos a dejar esto acá. Vamos a seguir trabajando aquí. Si yo ahora yo conozco esta condición de que A A, el negativo de B más C más D menos el negativo de E más F menos G es igual a cero, ¿qué puedo hacer ahora? Pues ahora ese B y ese E, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar A positivo de este lado, el C positivo también de este lado, el D positivo también de este lado, el vector F positivo también de este lado, y los negativos los vamos a mandar a sumar al otro lado, es decir, que vamos a mandar B más el vector E más el vector G. Y ahora, ¿qué tal si yo asocio el vector B más E? Si se dan cuenta, a mí me habían dado una condición. ¿Cuál es la condición? Que si yo sumo el vector B más el vector E, ¿qué se produce? El vector G, ¿cierto? Es decir, que acá, muy bien, como dijo una compañera también, me va a producir el vector G. Esta suma de acá de B más E, pues me va a tener que obviamente producir al vector G, ¿cierto? Entonces aquí tengo el vector G más justamente otro vector G. Y pues esto es igual a sumar A más C más D más F, ¿cierto? Y obviamente G más G me va a tener que dar dos veces G. ¿Y por qué hice esto? Porque ahora yo tengo una condición más, ¿verdad? Que si yo sumo el vector A más el vector C más el vector D, por último el vector F, ¿a qué condición he llegado? Que A más C más D más F me van a dar al vector dos veces G, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a escribir despejando, ¿cierto? Voy a llegar a esta condición de que A más C más D más F es 2G. Entonces, vamos a dejarlo aquí encerrado, ¿verdad? En rojito. Después de haber despejado, vamos a dejar lo que nos quedó, ¿cierto? Entonces, esto en teoría sería el segundo pasito. Ahora, ¿qué más necesito? El tercer paso, ¿cuál sería? A mí me preguntan qué va a aparecer, bueno, cuál es la magnitud de la resultante de realizar la operación de A más el vector B más el vector C más el vector D más el vector E más el vector F y por último más el vector G. ¿Cierto? Esta es la operación que estaba buscando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar la propiedad conmutativa, es decir, que ahora los vamos a sumar en un orden que me convenga. ¿Cuál es el orden que me conviene? Pues me conviene ordenar A, C, D y F de esta forma, ¿verdad? ¿Por qué? Miren, si sumo A más C más D más F, tengo esto, ¿verdad? Ahora, ¿qué más me queda? Me queda pues obviamente el vector B, el vector E, ¿cierto? Más el vector B, más también el vector E, y por último un vector G, ¿cierto? Esto nos queda, ¿verdad, chicos? Si yo ordeno los vectores por la propiedad de la conmutatividad, ¿cierto? Aquí aplicando la conmutatividad,
propiedad conmutativa, por ordenar esto. Y ahora vamos a aplicar también la propiedad asociativa, ¿verdad? ¿Por qué vamos a aplicar también la propiedad asociativa? Porque ¿qué tal si yo asocio la suma de A más el vector C más el vector D más el vector F? Y también asocio la suma, pues, del vector, el vector B más el vector E. Y dejemos por un lado, pues, el vector G. Esto aplicando ahora acá la propiedad, pues, asociativa de los vectores, ¿cierto? Si se dan cuenta, hemos llegado a algo que se nos hace más fácil de trabajar, ¿verdad? Porque ahora yo conozco todo lo que está ahí, ¿verdad? Aquí aplicando la propiedad, pues, asociativa, ¿yo qué conozco? Conozco que cuando yo sume A más C más D más F, esto me da como resultado a dos veces el vector G, ¿cierto? ¿Y qué otra condición yo conozco? Yo sé que cuando sumo B más E, pues también me da el vector G. Y por último tengo un vector G sumando, ¿cierto? Entonces, esto en teoría que nos llega a concluir, ¿por qué es tan importante? Porque ahora tengo 4 veces G. Sí se va a subir la clase por si acaso. 4 veces el vector G. Y esto pues sería el vector resultante de toda esta operación, ¿cierto? Ahora, ¿a mí qué me estaban preguntando? Me estaban preguntando cuál va a ser la magnitud, aquí se determine la magnitud del vector, este vector de acá, es decir, del vector resultante. Entonces, yo ya la puedo encontrar, ¿cierto? Porque si yo sé que la resultante es igual a 4 veces G, esto significa que la magnitud de la resultante es igual a 4 veces la magnitud del vector G. Es decir, que la magnitud de la resultante, en otras palabras, es 4 veces 10.0 unidades. Esto que nos lleva a concluir, pues, que la magnitud del vector resultante es 40.0 unidades. Y pues esa es la solución del ejercicio, aplicando todas las propiedades, pues, de vectores. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna inquietud? Voy a borrar esto para escribirlo mejor. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido? ¿O están todos claros? Muy bien. Entonces, pues esa sería la solución del ejercicio. Que pues la magnitud del vector resultante es 40.0 unidades. Este es un ejercicio muy bonito para aplicar la ley pues del polígono. ¿Qué dicen por acá? Ajá, también tenemos esa condición, que la magnitud de G también la podríamos dejar dejado como la letra B o la letra A porque se cumple esta igualdad también. Cualquiera de esas. Y eso, esto sería, en teoría, finalmente. Y eso sería pues la solución de ese ejercicio. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que no hayan pues entendido? ¿O todos están claros? ¿Todo claro? ¿Verdad? ¿Verán? Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio.
Ahora sí vamos con una descomposición, como por ahí me pidió un compañero, me dice. Los cuatro vectores mostrados, A igual a 50 unidades, B igual a 75, C igual a 90 y D tienen como resultante al vector R igual a 50 unidades. Y se encuentra en el tercer cuadrante formando un ángulo de 25 grados con la vertical, es decir, el eje Y negativo. Encuentra el ángulo que forma el vector D con la resultante R. Así que denme un chance porque aquí hay una aplicación que ustedes... Bueno, no, aquí no se aplicaría eso. Ya. Muy bien. Entonces, en teoría, ¿qué es lo que me dicen? Pues aquí, este es el esquema de vectores, ¿cierto? Ahora, algo que les voy a decir. Algo muy interesante que les voy a decir. A veces, aunque a mí me den estos gráficos, no significa que estén a escala. ¿A qué me refiero a escala? En este caso, ¿qué es lo que yo desconozco? Yo desconozco cómo es el vector D, ¿cierto? El vector D, yo no conozco ni el ángulo que forma con la horizontal, ni conozco la magnitud. Entonces, este vector D que tengo aquí, realmente lo podemos tomar como un simple vector representativo. Es decir, que aquí yo tengo que tener cuidado. Lo que me va a indicar realmente dónde está el vector D, lo que me va a indicar cuál es el vector D realmente, es ¿qué cosa? Pues realizar los cálculos, ¿ok? Entonces vamos a hacer eso. Ya. En teoría el vector resultante R que me están indicando con respecto a este gráfico, voy a hacer de hecho un copy y pega, y aquí estaría, ¿verdad? Aquí estaría el copy y pega. Pues, ¿qué me han dicho? Pues, en teoría me dicen que ese vector resultante de, pues, realizar la operación de suma de dos vectores está en el tercer cuadrante, ¿cierto? Es decir, este cuadrante de aquí sería el tercero, ¿verdad? Y pues, ¿qué dato interesante me dieron? Pues me dijeron como dato interesante, este será el vector R y forma 25 grados con la vertical, es decir, con el eje Y negativo. Eso me dijeron. Y ya, es todo lo que conozco. Conozco también su magnitud, que de hecho si la vamos a poner aquí a un ladito por si acaso. La magnitud me dicen que es de 50, 0 unidades. Ok. ¿Qué es lo que vamos a primero empezar? Lo primero que yo sé que es, chicos. El primer paso que yo conozco, en teoría, ¿cuál es? Sería en teoría que si yo sumo todos esos vectores del sistema, es decir, que la resultante es sumar el vector A más el vector B más el vector C más el vector D. Esto es lo que nosotros sabemos. Ahora, ¿esto en qué también se traduce? Recordemos que la suma se hace por componentes. ¿Eso qué significa? Que la componente de la resultante en X es realmente la componente de la suma de AX más la componente de B más la componente de C en X más la componente de D en X. Y esto también va a ser para RY, ¿verdad? La componente en Y. AY más BY más CY más D sub Y, ¿verdad? Esto es todo lo que en teoría yo tengo que acordarme. Que vamos a cumplir también esto de acá, ¿cierto, chicos? Ahora, ¿por qué necesito realizar esto? Porque al momento que a mí ya me han dado, ¿verdad? Como dato que me dieron, ¿cuál es la resultante? Conozco su magnitud y conozco un ángulo formado, ¿verdad? Conocemos la magnitud y el ángulo formado. Entonces vamos a descomponer ese vector, ¿cierto? Vamos a descomponer ese vector de la resultante. El vector de la resultante sería un vector que está, como me indica el ejercicio, sería este vector de acá que está justamente
pues en el tercer cuadrante me indica que sería este vector de acá. ¿Y qué conozco? Conozco que el ángulo que forma con la vertical, es decir, con el eje Y negativo, tras eso me especifica, es decir, justamente este de acá, menos Y, menos X, Y positivo y X positivo, ¿verdad? Esto conozco. Entonces vamos a descomponer el vector. ¿Cómo lo podemos descomponer? Pues dense cuenta de algo. Si yo aquí formo el rectángulo, ¿verdad? Representativo sería esto con esto, ¿verdad? ¿Cierto? Y miren, podemos hacer lo siguiente. ¿Dónde va a estar RY? RY, vamos a ponerlo de azul, sería este vector de acá, ¿cierto? Sería un vector, de hecho voy a agrandar un poquito este eje Y negativo. Esto acá. Ahí sí, ¿verdad? Sería este vector de acá, ¿verdad? Recordemos que realmente esas componentes son vectores. De hecho, para especificarse, le vamos a poner aquí RXY, que es el unitario del que le daría la dirección, y J. Muy bien. Uy, casi hago algo mal. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo acá? Pues tengo RY, ¿verdad? Y pues, ¿qué tendré acá? RX, ¿verdad? Que si se dan cuenta, por método del polígono, son justamente esos vectores de aquí. ¿Por qué? Por polígono, ¿qué sería? Este con este y cierro el polígono. Sería justamente el vector resultante. Y pues, ¿cómo vamos a descomponerlo? Pues aquí podemos hacer dos cosas. Podemos calcular este ángulo o podemos descomponer en base a este triángulo que se formó aquí. Si descompongo en base a ese triángulo va a pasar algo muy interesante, que justamente eso interesante es cómo se descompone el vector, pues cuando yo tengo el ángulo con la vertical, miren. Si yo descompongo el vector con el ángulo de la vertical, ¿qué va a pasar aquí? Este sería 25 grados, ¿cierto? Acá, ¿qué iría? La hipotenusa, es decir, la magnitud de la resultante, acá, ¿qué irá? La componente en X y acá la componente en Y, ¿cierto? En magnitudes, ¿ok? En magnitudes. Entonces, ¿qué nos damos cuenta aquí también? Eh, para este ángulo de 25 grados, ¿quién es su opuesto? RX, ¿verdad? El opuesto sería RX. ¿Y quién es el adyacente? RY. Entonces, trayendo las razones trigonométricas, ¿qué me di cuenta? Que seno del ángulo es el opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? Es decir, Rx sobre la magnitud de R. Y pues llamando ahora el coseno de ese ángulo, es el adyacente sobre la hipotenusa, es decir, Ry sobre la magnitud de R. Y así se descompone un vector, pues cuando a mí me dan, digamos, el ángulo formado, pero con la vertical. Porque aquí, ¿qué me va a quedar? Si se dan cuenta cómo ahora es como lo opuesto de cuando descomponíamos el vector cuando tenemos las componentes, pues, ¿cuál es la palabra? Cuando tenemos las componentes en cambio formando el ángulo con la horizontal. Muy bien. Entonces, ahora simplemente, ¿qué nos toca hacer? Pues nos tocaría asociarle también un signo, ¿verdad? Si el vector está en el tercer cuadrante, ¿qué me doy cuenta? RY hacia dónde apunta. Hacia abajo, ¿cierto? Está apuntando hacia abajo. Y si apunta hacia abajo, eso significa que esa componente es negativa. Si le pongo aquí un menos por delante. Ahora, Rx, ¿hacia dónde apunta? Hacia la izquierda. Si algo apunta a la izquierda, significa que también es negativo, entonces le pongo aquí el menos por delante. Ujú. Entonces, aquí que me quedaría menos, la magnitud de la resultante, que yo ya la conozco, es 50. Entonces vamos a poner aquí 50,0 unidades, seno de los 25 grados, ¿cierto? Lo muevo acá. Esto nos daría R sub X. Y acá en el otro lado, que sería menos 50, que me dicen en el chat.
Menos 50,0 unidades coseno de 25 grados. Esto es R sub Y. ¿Qué me dicen por el chat? Me dice, profe, ¿me podría explicar por qué es coseno y seno? Porque nosotros estamos usando aquí el ángulo que se formó con la vertical, que es diferente que el ángulo con la horizontal. Por eso es que aquí puse el triángulo rectángulo donde sacamos la descomposición. Porque si yo usé este ángulo de 25 que me dicta el ejercicio, ¿qué pasa? Tenemos Rx igual al opuesto, el opuesto será la componente en X y Ry va a ser la adyacente. ¿Qué me dicen por el interno? Me dicen, si el ejercicio nos diera, el ejercicio nos da que son 25 grados. Profe, si el ejercicio nos diera el ángulo negativo, no habría necesidad de cambiar los 50. O sea, depende. Si me diera que es menos 50 grados, si me dijeran que es menos 50 grados la dirección, ojo, tienes que especificar qué es la dirección. ¿Cómo se especificaría que me está dando la dirección? Pues me la tiene que dar en coordenadas polares. ¿Eso qué significa? En coordenadas polares, ¿qué va? La magnitud del vector, coma, su dirección. Es decir, aquí podría ser menos 50 grados. O podría ser 180 grados, etc, etc, etc. Esas es las coordenadas polares, que me dan la magnitud y la dirección tal cual del vector. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora que nosotros ya tenemos en teoría la descomposición, ¿qué nos va a dar? Rx, ¿cuánto es? 50 seno de 25. Vamos a ver, 50 seno de 25. Si pueden confirmarme en el chat. Eso sería menos 21,1, ¿verdad? Y ahora en cambio coseno sería menos 45,3 también, ¿verdad? Menos 45,3 unidades. Y eso sería RY, ¿cierto? ¿Y por qué calculé RY? Porque ahora que yo tengo Rx y tengo Ry, puedo despejar acá para conseguir ese vector D que el ejercicio me está pidiendo. Bueno, me está pidiendo realmente el ángulo que forma el vector D con la resultante R. Entonces, ahora, ¿qué necesitamos también? Pues necesitamos obviamente descomponer al vector A, necesitamos descomponer al vector C y descomponer al vector B. Muy bien. Entonces, hago una cosita, quiero ver qué tal se ve el archivo. Muy bien. Entonces, voy a volver a hacer un copy y pega, pues, del gráfico y vamos a ir más abajo, es decir, acá. Así. ¿Alguien tiene alguna otra duda o todos estamos de acuerdo con lo que he hecho? Ya, muy bien. Ahora vamos a descomponer, pues vamos paso por paso con el vector A. ¿Qué nos damos cuenta con... Si ahora nosotros usábamos el eje el eje de las X, es decir, por ejemplo este de acá, ahí sí volvía a ser coseno en X y seno en Y, ¿ok? Y también depende pues del ángulo que usamos. Muy bien. Es decir, si usamos la dirección del vector tal cual, pues eso ya he dicho que pasaría en clase. Muy bien. Descomponiendo el vector A, ¿qué nos damos cuenta, chicos? El vector A va en esta dirección, ¿verdad?
No sé si hacérselo el dibujo aquí a escala. Bueno, creo que sí mejor, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Qué tal si nosotros agarramos y acá dibujamos al vector A? Vamos a hacerlo como el azul, ¿cierto? Este vector de aquí sería nuestro vector A, ¿verdad? Vector A. ¿Y qué dato me dan de importante el vector A? Este es el eje Y. Acá me dice que forma 40,0 grados. Que forma acá el vector X, el vector menos, el eje menos Y el eje menos X, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos damos cuenta aquí, chicos? Que el vector A, ¿por qué está formado? Ten en cuenta, si dibujo acá una componente A sub X, que hacia dónde apunta? Hacia la izquierda. Y una componente A sub Y, que apunta hacia arriba de manera positiva. Entonces, aquí como me están dando el ángulo con la horizontal, aquí sí puedo usar lo que nosotros ya conocemos, que AX es igual a la magnitud pues del vector A coseno de el ángulo que forma con ese eje. Y acá, magnitud del vector A, seno de ese ángulo. Muy bien. Ahora, aquí nosotros también tenemos que asociarle signos, ¿verdad? Porque estoy usando el método analítico. Entonces, antes de nada, recordemos que la magnitud del vector A es 50 unidades. Ok. Aquí vamos a anotarlo, la magnitud del vector A es igual a pues 50 unidades, ¿cierto? 50 unidades. Entonces, A sub X es positivo o negativo, chicos. Oye, tú. Alguien se desmutió por ahí, no se dio cuenta, ya se dio cuenta. Muy bien, negativo, ¿verdad? Entonces, acá vamos a ponerle un negativo por delante. ¿Y AY qué es? ¿Positivo o negativo? Muy bien, esa es positivo, entonces lo dejo ahí, ¿cierto? Entonces, ahora sí, despejando acá, ¿qué será? Déjenme, confirmo algo por si acaso, chicos. Ya, sí, está todo bien. ¿Verdad? ¿Qué va a hacer acá? Pues despejando, ¿qué va a hacer? Menos 50, entonces 0 unidades, coseno de 40 grados, ¿cierto? Y acá en A sub Y, ¿qué va a ser? 50,0 unidades, seno de 40 grados, ¿cierto, chicos? Y pues ahora simplemente vamos a la calculadora y vamos a ver qué nos daría esto. A ver, menos 50 cos de 40. Esto nos dará que A sub X, obviamente tiene que ser negativo, aquí sería menos 38,3 unidades. Y A sub Y, en cambio, será 50 seno de 40, es decir, 32,3 unidades. 32,1 me sale. Ya, y ahí nosotros ya hemos descompuesto, pues, obviamente, al vector A. Ahora vamos a descomponer al vector B. Y también vamos a hacer su respectivo gráfico, pues, representativo, ¿verdad? Entonces, el vector B, vamos a hacer esto así, y esto acá. El vector B, ¿qué nos damos cuenta, chicos? Es un vector que está apuntando en esta dirección, ¿cierto? Acá estaría nuestro vector B, ¿cierto? ¿Qué otro dato sabemos? Déjenme ver la magnitud, la anoto. La magnitud es de 75,0 unidades, entonces vamos a anotarlo aquí. La magnitud del vector B es igual a 75,0 unidades, ¿cierto? Y pues, ¿qué me dan de conocer? Que aquí forma un ángulo de 35 grados, ¿cierto? Entonces, aquí yo tengo una ventaja. En teoría, esos 35 grados que están formando ahí, realmente me están dando una dirección polar. Esto de aquí, si yo lo mido en el sentido ¿cuál? Sentido horario, ¿verdad? Sería la dirección del vector. Medida es el eje X positivo, ¿verdad? Eje X, eje Y, eje menos y eje menos X. Si se dan cuenta cómo, al medirlo en este sentido, yo me doy cuenta
que la dirección, de hecho lo voy a poner aquí de rojo, la dirección del vector es menos 35,0 grados. ¿Por qué menos? Porque recordemos que se está midiendo en sentido horario. Ahora, ¿por qué agarré de esta forma de manera directa? Porque cuando yo sé la dirección del vector, no el ángulo formado, que es diferente a la dirección recordemos que es el ángulo que se mide desde el eje X positivo hacia el vector. ¿Ok? Entonces, aquí, de manera generalizada, podemos usar AX. Bueno, en este caso sería BX, ¿cierto? Es la misma expresión que tengo arriba, que BX es igual a la magnitud del vector B, coseno de la dirección, y BY también sería lo mismo. La magnitud del vector B, seno de la dirección. ¿Y cuál es la ventaja? Que aquí yo ya no tengo que andarle poniendo positivo y negativo, sino que aquí de manera directa, cuando yo reemplace el ángulo que es el ángulo que nosotros conocemos, me va a dar el resultado con la dirección, justamente cuál va a ser la magnitud. En este caso, despejando, ¿qué va a ser? 75,0 unidades. Ojo, y escriben el ángulo negativo, coseno de menos 35, porque esa es la dirección. Y acá B sub y va a ser igual lo mismo, 75,0 unidades, seno de menos 35. Ujú, ahí estaría. Entonces vamos a ver esto cuánto nos daría, 75 coseno de menos 35, pues nos daría que la componente en X es igual a 61,4 unidades. Y la componente en Y sería menos 43,0 unidades. Y pues tiene todo el sentido del mundo que nos diera estos resultados, porque si se dan cuenta la componente en X es positiva, mientras que la componente en Y es negativa, ¿verdad? Entonces tiene todo el sentido del mundo que nos diera este resultado. A ver, sí, ya. Ahora vamos con el último vector que vamos a descomponer, que es el vector T. Ok, hasta ahora todos han entendido las descomposiciones que hemos hecho. Todos han entendido. ¿Alguien tiene alguna duda? Déjenme agarro esto. Ahí. ¿Todos han entendido? ¿Alguien tiene alguna duda o no? Muy bien. Me alegro mucho, amigo. Me alegro mucho. Y chun, 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 acá, 75 grados me dicen que es el vector. Ya, 75,0 grados. Ok. Y ahora sí ya voy a eliminar pues ese gráfico. Dame un ratito, vector C. Y me daban como... ¿qué cosa? 75. C es 90, ok. Ahora sí voy a eliminar esto para no ocupar tanto espacio y ordenar todo esto más bonito. Esto y esto. Muy bien. ¿Qué conozco también de aquí? Pues que conozco que la magnitud de este vector es igual a 90,0 unidades. El ángulo que me están dando aquí, recordemos que una cosa es el ángulo, otra cosa la dirección del vector. Eso es diferente. Si yo descompongo con estos ángulos, incluso el de acá, yo tengo que usar este método, es decir, que tengo que darme cuenta qué componente es positiva y cuál no. En cambio acá yo apliqué un concepto. ¿Cuál es ese concepto? La dirección del vector. La dirección del vector tiene dos formas de medirse, en sentido horario y antihorario. Se mide desde el eje X positivo hacia el vector. Ya hay dos formas, sentido antihorario y sentido horario. El sentido horario es el negativo. ¿Ok? Ese va a medir el ángulo de manera negativa. ¿Ok? Ojo con eso. Ahora sí.
Si pues ahora descompongo ese vector, vamos a hacer otro color, ¿qué me doy cuenta? La componente C en X, ¿hacia dónde iría? Hacia acá, ¿verdad? Y la componente C en Y, hacia abajo, ¿cierto? Es decir, aquí que veo, CX y CY, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué significa? Vamos a descomponer. CX, ¿qué va a hacer? Como el ángulo es con la horizontal, podemos usar la magnitud de C coseno del ángulo, y CY sería la magnitud de C seno del ángulo. ¿Ok? Y aquí se pueden dar cuenta de algo. CX, ¿qué va a hacer? ¿Positiva o negativa? Mientras voy anotando aquí el dato. ¿Qué va a hacer, chicos? ¿Hacia dónde apunta? Muy bien, va a ser negativa porque apunta a la izquierda. Entonces aquí ponemos menos. ¿Y la componente en Y, qué va a ser? ¿Positiva o negativa? También negativa, ¿verdad? Porque los dos vectores están uno a la izquierda y el otro hacia abajo. Entonces, ahora simplemente vamos a calcular 90 coseno de 75 me da ¿cuánto? Esto me dará menos 23,3 unidades, ¿cierto? Y vamos a poner menos 23,3 y el otro me va a dar menos 80 sí, menos 86,9 unidades. Y ahí tenemos la componente en y ahí tenemos la componente en X. Muy bien, ahí tenemos a la compañera que ya calcula de manera rápida. Muy bien, entonces, ¿tenemos todo bien? ¿Cierto? ¿Todos entendieron cómo descomponer los vectores? El vector A, el vector A, el vector B y el vector C. ¿Todos entendieron cómo descomponerlos? ¿Alguien no entendió? ¿Todos estamos claros con cómo descomponerlos? Ahora, como nosotros ya hemos hecho pues la descomposición de los vectores, dígame, ya puedo utilizar estas expresiones que anoté hace un rato. Si nos dan el ángulo con la vertical, ya explicamos qué pasa. El signo no cambia. El signo yo tengo que respetarlo. Acá nosotros ya usamos. Miren, aquí usamos justamente por eso. Por si alguien alguna vez quiere usar el ángulo con la vertical, ya explicamos qué pasa. Hay dos caminos. Uso el ángulo o calculo el ángulo con la horizontal. Puedo usar cualquiera de los dos. Pero si uso el ángulo con la vertical, hay que darnos cuenta que el triángulo rectángulo ahora cambia. Miren, recuerden eso. Ahora el triángulo rectángulo cambia. Porque cuando uses ángulo con la vertical, Rx, la componente horizontal, ahora usa el seno. Y la componente vertical usa el coseno cuando el ángulo es con la vertical. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora sí, recordando esta expresión de acá, ¿cierto? Ya la puedo usar, ¿verdad? ¿Por qué ahora ya la puedo usar, chicos? Porque ya conozco todos los datos que necesito, ¿verdad? ¿Conozco qué cosa? Conozco AX, conozco AY, BX, BY, ya tenemos todos los valores, ¿verdad? Tenemos todas las componentes. Entonces vamos a empezar a descomponer, ¿cierto? Mira, ¿yo qué necesito encontrar? Necesito encontrar las componentes de D, ¿cierto? Entonces, ¿aquí qué va a ser? Rx, mando estas componentes, esas tres componentes las tengo que mandar a restar, ¿cierto? Es decir, que si se dan cuenta realmente es lo mismo que oponer menos, abro paréntesis, la suma de esos tres, ¿verdad? AX más BX más CX y todo esto igual a DX. ¿Por qué yo puedo poner todo esto de esta forma? Porque es lo mismo que yo acá asocie estos tres términos
dentro de un mismo paréntesis, como es aquí, y los manda a restar, justamente por eso. O también porque cuando yo los mando a restar, los puedo ver de qué forma. Rx menos ax menos bx menos x, y le puedo hacer un factor común del negativo. De manera que me quede Rx menos, perdón, A más B más C. De esa forma también lo puedo ver. ¿Sí? ¿Por qué lo hice así? Porque es una forma más práctica, al menos para mí. ¿Ok? Ahora acá va a pasar lo mismo en RY. Va a ser RY y acá va a pasar lo mismo. Menos, pues la suma de las componentes verticales. Es decir, A sub Y más B sub Y más C sub Y. Y esto es igual a D sub Y. ¿Cierto? Que esto es lo que necesito. Entonces, ahora necesitamos, ¿cuál es la palabra? Despejarlo, simplemente, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer, acá, despejando. Bueno, no, aquí sería ya simplemente reemplazando, realmente. Vamos a escribirlo aquí, reemplazando, que va a quedar acá. Rx menos, entonces vamos a ponerlo aquí. Rx, ¿cuánto nos dio? Menos 21.1, ¿verdad? Entonces voy a ponerlo aquí, menos 21.1 unidades menos, y hacemos la suma de todas esas componentes. Es decir, AX, ¿cuánto nos dio? Vamos a ver, AX nos dio menos 38.3. Ok, vamos a dejarlo dentro. Menos 38.3 unidades, más BX, que sería 61.4, y pues menos 23.3, ¿verdad? Menos 23.3 unidades. Y esto nos va a dar la componente en X del vector. Entonces simplemente alguien si puede mientras calcule esa, y vamos también despejando, ya reemplazando los términos en R y N. Menos 20.9, muy bien. Gracias ahí. Entonces dx nos da un vector menos 20.9, ¿cierto? Unidades va a ser la componente en X. Ahora en RY pues vamos a despejar. En RY era menos 45.3, vamos a ponerlo aquí. Menos 45.3 unidades menos, abrimos el paréntesis y vamos a despejar. AY es 32.1, ok, punto 1 unidades. BY también era negativa, si no me equivoco, era menos 43.0. Y CY también es negativa, es menos 86.9. Y pues vamos calculando esto en la calculadora, valga la redundancia. Y ya me dijo 52.5 unidades, ¿verdad? Más 52.5 unidades, ¿cierto? Más 52.5 unidades. Bien. Yo ahorita estoy confiando en ustedes, me he calculado esto. Entonces, ya ahora que tenemos esto, ¿cierto, chicos? En teoría, ¿qué significa? Que yo ya tengo formado al vector R, ¿cierto? Perdón, al vector D. ¿El vector D qué será? ¿El vector D qué es? Es dx por el unitario y más dy por el unitario j, que esto es una suma de vectores, ¿cierto? Entonces, la componente en x ya la conozco, ¿cierto? Es menos, ¿qué me menos 20.9 y
Y de Y será más 52.5. J. Y pues ahí tenemos nuestro vector D. ¿Ya? Y bueno, ahora que nosotros tenemos al vector D, vamos a ir al meollo del asunto, vamos a lo que me importa, a lo que me está pidiendo. Porque el ejercicio como tal no me está pidiendo que yo determine D. Pero ¿por qué determiné D? Porque me están mandando a buscar un ángulo entre los vectores. Ahora, ese ángulo entre los vectores hay varias formas de hacer. Hay una forma de hacerlo que es con un método gráfico y otra simplemente haciéndolo aquí con método analítico. ¿Por qué? Porque ahora si nosotros dibujamos los vectores, el vector R, ¿cómo estaba formado? Por estas componentes de acá. De hecho, vamos a escribirlo aquí. El vector R, ¿cómo sería? Sería un vector de la forma cual menos 21.1, ¿cierto? En X por el unitario y menos 45 es J. Y aquí las unidades, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un copy y pega acá para dibujar lo que les quiero enseñar. Entonces, R es este otro vector. Ahora déjenme mover un poquito esto acá, esto acá, ahí está. Entonces sería unidades, unidades, y este es nuestro vector R, ¿cierto? Ahora, vamos a calcular, pues en teoría, diría las direcciones de estos vectores. ¿Por qué? Vamos a ver qué pasa cuando hago eso. Bueno, vamos a graficarlo primero para ver pues qué pasa. Miren, en la historia vamos a hacer un diagrama para ver los vectores, ¿cierto? Aquí tendríamos esto. Estos vectores realmente, si se dan cuenta, están más dibujados en el segundo y tercer cuadrante, ¿cierto? El vector D, ¿cuál sería? Menos 21.1 menos 45.3, algo más o menos así. Y el vector D sería un poquito más a la derecha, pero más, la palabra más alto. Ahí. Esos serían los vectores que estamos buscando, ¿sí? Bueno, que vamos a analizar ahorita. Entonces vamos a ver vector D y pues el vector C, ¿cierto? Y pues, ¿qué me pidieron? Me están pidiendo que encuentre este ángulo que está justamente en medio de estos dos vectores. Eso es lo que me acaban de mandar a buscar. Aquí, ¿esto qué sería? Esto sería eh, un chance. No, como yo les dije al inicio, que a mí en el dibujo del ejercicio me den que el vector de esta acá, no significa que eso sea verdad. Eso lo único que significa es que es un gráfico representativo. Uno no tiene que asumir que esto está a escala. Cuando yo sé dónde va a estar el vector D, cuando yo realice los cálculos respectivos con las condiciones que me dan. ¿Ya? Ahora, me piden este ángulo que está entre los vectores. Entonces podemos hacer dos cosas.
Si se dan cuenta, el ángulo que forma de aquí a acá, yo lo conozco, ¿verdad? Bueno, este de acá no es C, este es R, ¿cierto? Y el ángulo que forma acá, ¿qué podemos hacer? Esto y esto lo puedo sumar para conocer esos ángulos, ¿cierto? Entonces, miren, en teoría el ángulo de R ya lo conocemos de manera teórica, ¿verdad? Porque ¿qué dato me habían dado con R? Me habían dado que aquí formaba 25 grados. Ahora, vamos a ponerle este ángulo de acá un nombre, vamos a ponerle beta. Si se dan cuenta, beta más esos 25 grados, ¿qué tiene que formar? 90, ¿verdad? Muy bien. Entonces, de manera teórica nosotros ya conocemos beta, ¿verdad? ¿Qué sería? 90 grados menos 25 grados, ¿cierto? Entonces, beta, ¿qué va a ser? 65 grados, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ya conozco que ahí tengo 65 grados. ¿Qué me falta ahora yo de conocer? El ángulo que vamos a ponerle de nombre, vamos a darle este nombre poco peculiar. Vamos a darle el nombre, no me acuerdo este símbolo. Vamos a darle este nombre. Ya. ¿Cómo lo puedo calcular? Pues si se dan cuenta, ¿qué les había dicho yo? ¿Se acuerdan de la expresión de la tangente a la menos uno? Ahora, esa expresión me sirve para calcular, ¿qué cosa? Realmente, para conocer la dirección, ¿cómo se llama? Me sirve realmente para calcular el ángulo. La dirección solamente en el primer cuadrante, porque les voy a mostrar esto de aquí, que di una clase de ayer. Realmente la dirección no se la puede calcular de manera directa con esa expresión para todos los cuadrantes, porque realmente depende del cuadrante que yo esté. Entonces, vamos a calcular únicamente el ángulo que se forma. ¿Cómo lo calculo? Pues ese ángulo que se formaría ahí, ¿qué sería? La tangente a la menos uno de ¿qué? Del valor absoluto de la componente en Y sobre el valor absoluto de la componente en X, del vector D. Entonces vamos a calcularlo. ¿Esto qué va a ser? Tangente a la menos uno de el valor absoluto de dy, ¿cuál va a ser? Pues 52.5 de X 20.9. ¿Cierto? Entonces, ¿este ángulo cuánto nos dará? 68.3 grados. Ese es el ángulo que forma el vector D con el eje horizontal, ¿ok? ¿Por qué no me deja agarrar esto? Muy bien. ¿Hasta aquí entendieron este análisis? Ya, ahí me dejó borrar. ¿Entendieron este análisis del ángulo que necesitaba? Y pues finalmente, el ángulo que estaría entre esos vectores, ese ángulo rojo que iniciamos, ¿qué es? Es la suma de estos dos ángulos, ¿cierto? Es decir, que va a ser 65 grados más 68.3 grados. Y esto nos va a dar 133.3 grados. Y esa sería la solución de este ejercicio. Un ejercicio muy interesante. Salió una tarea del anterior pre. Y muy interesante explicarlo, justamente por estos pequeños conceptos que de manera geométrica uno tiene que también tener en cuenta en vectores.
Muy bien. Ujú. Esta tarea del profe de Canva. Profe, me contagió la gripe vía Zoom. Muy bien. ¿Entendieron todo este ejercicio? ¿Todos lo entendieron? Muy bien, muy bien. Ahora, ¿han hablado de la ley del coseno con sus profesores? Ya, él sí va a hablar. ¿Les han enseñado la ley del seno y coseno? Déjame ordenar el PDF porque me di cuenta que se va a ver feo. Muy bien. Ahora yo les digo algo, ¿quieren que les demuestre esa ley? O sea, ¿quieren que les demuestre de dónde sale pues la ley del coseno y la ley del seno? Y otra expresión más que creo que no se la dan, que es de la dirección de un vector en función pues, de algo muy chévere. Bueno, no sería tan chévere, pero ajá. ¿Cuál es la palabra? Deme un chance, ahí acomodo algo. Porque realmente esa expresión, bueno, el razonamiento, digamos, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál sería la palabra correcta? Es que los profesores dicen que no iba a usar eso. No se puede usar eso, pero déjenme ver si les enseño un ejemplo. Por aquí voy a tener un ejemplo donde esas expresiones ayudan mucho. Dejen ver si por aquí tengo un ejemplo donde esas expresiones ayudan, porque suelen ayudar bastante, siempre y cuando uno tenga en cuenta de dónde salen y cómo los puedo aplicar de la manera correcta. Déjenme ver si por aquí yo tengo el ejercicio. Ya, miren, dejen ver si carga el enunciado. Ya, miren, dice, se tiene dos vectores A y B que, que poseen igual módulo, que forman entre sí un ángulo de 128 grados y determine la medida del ángulo que forman el vector diferencia A menos B. ¿Y por qué es tan interesante este ejercicio? Porque hay dos formas de hacerlo. Una con un tema más adelante que después ven, pero si se dan cuenta llego a la misma conclusión, y otra es aplicando el paralelogramo. Sí, el método gráfico del paralelogramo y calculando una dirección en función del paralelogramo. ¿Y qué más? Pues eso. Entonces, por eso les digo, hay varias formas. Uno en vectores puede ser muy creativo. Miren, este ejercicio aquí lo resolví en esto de acá, en nada. Pero en la rúbrica realmente era un paso más grande. ¿Por qué? Porque ya pues, ajá. ¿Se dan cuenta? Depende. Después eso les digo, les explico ley del coseno, no les explico.
les enseño un poquito más, a tener un poquito más de ojito de manera más creativa, pues no es ilegal usar un examen, porque en la hoja de exámenes literalmente atrás te sale la ley del coseno y seno, te la ponen en la hoja del examen, o sea, qué ilegal. Si lo usa y lo putea, pues dígale al profe que ya, pues, o sea, que se porte serio, porque no va a poder usar algo que en el libro de Bolívar Flores está. Pero obviamente con todo el respeto del mundo, pues no decirle de una forma maleducada, sino que decirle por qué no podría usar un método si uno en teoría lo que busca es, ¿cuál es la palabra? Pues buscar las soluciones más rápidas. De hecho, las soluciones más bonitas son las soluciones más cortas, más elegantes, porque no tenemos tanto, no hay que escribir tanto. Por ejemplo, la solución que les mostré, una solución muy elegante. O sea, si vieron cuánto texto había, la fila izquierda era lo que tenían que ver. No había nada de solución. Miren esto. Esta es la solución para el paralelogramo. Una solución muy elegante. Miren, elegante. Un, dos, tres, cuatro, cinco líneas de solución. Entonces, yo les puedo explicar esa ley, pero depende. Ya les explico ese ejercicio en otra clase, porque en esta clase no creo que vaya a salir. O si quieren les explico ese ejercicio, pero, vamos explicando de dónde sale cada cosa. Y ahí mismo con ese ejercicio vamos a definir la ley del seno y coseno. ¿Les parece? Ya. Este ejercicio es muy bonito. También es del ingeniero Walter Camba. Un ejercicio muy bello de vectores, muy bello, muy bello. Mire, pues en teoría aquí uno tiene que leer el enunciado y aparte de eso también pues, ¿cuál es la palabra? Aparte de leerlo, uy, creo que me acabo de salir del OneNote. Bueno, no del OneNote, sino de donde estaba. Ya, denme un chance. Ya, ahora sí. Ahora sí, chicos. Un problemita técnico. Ya, ahora sí. Regreso acá. Listo, ahora sí. Miren, se tienen dos vectores A y B que poseen igual módulo y forman entre sí un ángulo de 128. ¿Eso qué significa, chicos? Significa que, pues, obviamente la magnitud del vector A es igual a la magnitud del vector B. Ok, lo primero. Y forman estos dos vectores entre sí un ángulo de 128 grados. Determine la medida del ángulo que forma el vector diferencia A menos B. Entonces, aquí vamos a usar un poco de los métodos gráficos, que justamente los métodos gráficos, pues sale, en la palabra, sale lo que les voy a explicar ahora. Miren, supongamos dos vectores cuales nosotros queramos, chicos, ¿ya? Vamos a suponer que este es el vector B, ¿ok? Este va a ser nuestro vector B, ¿ok? Y si este es el vector B, puede ser cualquier dirección que uno quiera, ¿ya? Y vamos a girarlo. ¿Por qué vamos a girarlo, chicos? Bueno, no vamos a girarlo, vamos a formarlo de esta forma. Y vamos a pintarlo de azul porque este va a ser nuestro vector A, ¿ok? Miren, este es el vector B y el de acá pues claramente sería el vector A. Ahora, ¿por qué los formé de esta forma? Porque el enunciado me da como dato que entre A y B, es decir, este ángulo de acá, vamos a escribirlo acá, el ángulo que forma A hasta B es de
128 grados, ¿cierto? Es decir, todo esto de acá, yo sé que es 128 grados, ¿verdad? Entonces lo voy a eliminar aquí, ¿ok? Ahora, ¿qué más me piden? Me están diciendo determine la medida del ángulo que forma el vector diferencia a menos b. Entonces, si yo uso el método del polígono, a menos b, ¿qué se entenderá? Que al vector a, ¿qué estoy haciendo? A más menos b, ¿cierto? Eso se podría traducir de esta forma, ¿verdad? ¿Qué esto qué significa? Negativo del vector b, ¿cierto? Entonces, de manera gráfica, el negativo del vector b va a ser justamente este vector que pues sigue la misma línea de acción, pero simplemente ahora ¿qué hace? Pues cambia y gira la punta de la flecha 180 grados, ¿cierto? Es decir, ¿qué será este vector de acá? ¿Cierto, chicos? Este es el vector menos b, ¿ok? Ahora, ¿por qué hago este chiste? ¿Por qué hago el chiste de ponernos a graficar de esta forma? Porque ahora, si a mí me piden a menos b, ¿qué puedo aplicar yo? Pues aquí yo vería que me conviene realizar ahora paralelogramo con estos dos vectores de acá para ver dónde está el vector a menos b. Es decir que realizamos paralelogramo y miren qué tenemos acá. Vamos a poner esto de color negro, este de acá también de color negro, y pues el vector a menos b en teoría será el que va de aquí para acá, ¿cierto? Ahí, muy bonito el gráfico nos está quedando, ¿cierto? Ajá. Por polígono, eso es lo que traté de hacer. Solo que sería dibujar menos b acá, ¿cierto? Es lo mismo. Pero apliqué aquí paralelogramo para explicarles, pues, las reglas que vamos a ver ahorita. Ok. Ahora, ¿qué sé yo, chicos? Sé que de A hasta B, es decir, el ángulo que hay aquí es 128 grados. Ahora, ¿qué más me piden? Me pide el ángulo que forma ¿quién? El vector diferencia a menos b, que es el que tengo ahí con el vector b. Es decir, que me está pidiendo el ángulo que se forma de aquí a acá. Ese es el ángulo que busco. Vamos a darle nombre teta. ¿Ok? Teta. Ahora, por definición, el vector negativo menos b, ¿qué es? Tiene la misma magnitud que el vector b, ¿verdad? Es decir, b tiene la misma magnitud que el vector menos b, y en consecuencia también la misma magnitud de a. ¿Cierto, chicos? Ahora, vamos a aplicar algo muy interesante. Yo puedo conocer lo siguiente. Algo también interesante. En una clase, ¿qué les dije yo? Que el vector, digamos b, y su negativo, ¿qué forman entre ellos? 180 grados entre sí, ¿cierto? Muy bien, forman 180 grados entre sí. ¿Por qué es tan importante justamente esto de acá? Porque miren lo que vamos a hacer ahora sabiendo que forman 180 grados. ¿Qué significa? Pues otro ángulo que podríamos dibujar. O bueno, algo de ahí. Si de aquí a acá se forman 180 grados, este ángulo que voy a poner aquí, vamos a darle el nombre beta. ¿Qué significa? Que 128 grados más beta tienen que ser 180 grados. ¿Cierto, chicos? Entonces, despejando, beta es igual a 180 grados menos 128 grados.
Esto me da 52 grados. Ok. Ahora, hasta aquí se han entendido todos estos conceptos de vectores, todos los que he estado utilizando hasta aquí. ¿Tienen alguna duda con el gráfico que hemos realizado? Que en teoría está más o menos a escala. No está en escala por los ángulos, pero... ujú, muy bien. Ahora sí vamos a empezar a definir ley del coseno y ley del seno. Perdón, ley del coseno para la suma y la resta. ¿Ok? Bien. Lo que hemos realizado es un gráfico más o menos a escala. Este es el vector B y este es el vector A. Perdón, el acá el azul es el A. El ejercicio me dice que forman entre ellos 128 grados y ahora realizamos un gráfico más o menos interesante a través del paralelogramo y a través del concepto de vector negativo de B. Porque la resta de un vector es realmente sumar el vector A con el negativo después del vector B. ¿Y qué sabemos? Que el vector B y su negativo entre sí siempre forman 180 grados. Es decir, que de aquí a acá hay 180. ¿Y qué sabía yo? Que de A hasta B hay 128 grados. Y acá se forma un ángulo que le puse de nombre beta, que es D, pues sería el que no conozco, pero lo puedo conocer a través de que yo sé que se forman 180 grados. Ahora, ¿por qué estoy haciendo tanta cosa? Porque yo voy a encontrar este ángulo de aquí. Ese ángulo alfa es el que me va a dar toda la solución del ejercicio. ¿Por qué? Vamos a definir lo siguiente, que de aquí sale la ley de coseno y también salen dos expresiones también interesantes. Miren, la ley del coseno, para suma o para resta, me sirve por dos cosas muy chéveres, que me ayudan a conocer la magnitud del vector tal cual. Porque supongamos que este es un vector A y este es un vector B, ¿cierto? ¿Cómo hacía yo para conocer, pues, en el plano, ¿verdad? ¿Qué hacía yo como para encontrar la magnitud? Pues agarraba y me ponía a descomponer el vector, ¿cierto? Es decir, que tenía que dibujarlo aquí en su eje Y, en su eje X, y me ponía a descomponerlo. ¿Verdad, chicos? Sí, este es el eje X y el eje Y, ¿cierto? Ahora, imagínense lo siguiente. Imagínense esto. ¿Qué tal si ahora mi eje XY de toda la vida, ¿verdad? Que sería justamente este de acá. ¿Qué tal si nosotros lo trasladamos y lo hacemos girar de una forma que nos convenga? ¿Cuál va a ser esa forma conveniente? Y ojo con esto, porque a través de lo que yo voy a realizar también van a ser después, más adelante, el concepto de proyección de un vector. ¿Qué tal si agarramos esto y yo giro el plano de manera que el eje X siga la dirección del vector B? Es decir, que ahora se formaría algo más o menos así. Ay, uy, me fue la mano. Algo más o menos ahí. Y esté sobre el vector B. Vamos a hacer más pequeño el vector B. ¿Ya? ¿Por qué hago esto? Porque miren lo siguiente. ¿Qué tal si en este nuevo plano que tenemos aquí, ¿cierto, chicos? ¿Qué tal si en este nuevo plano, qué me doy cuenta que forman entre ellos? Lo primero es que aquí van a formar un ángulo, ¿cierto? Ese ángulo es el ángulo entre A y el vector B. Ok. Ahora, ¿de qué me sirve justamente tener ese ángulo? Voy a cambiarle los colores. Voy a ponerle a este color rojo para que se entienda mejor. A este vamos a ponerle color azul. Ahí está. ¿Qué tal si aquí nosotros hacemos una proyección del paralelogramo? Es decir, otra vez vamos a llamar el método del paralelogramo. Y por eso es que los métodos gráficos son tan interesantes. Nos ayudan a deducir ciertas cosas.
Vamos a poner esto de negro. Aquí lo mismo el vector B. Vamos a proyectar. Ahí y ahí. Muy bien. Nosotros sabemos que el vector resultante, ¿cuál va a ser? De la suma sería esto de acá, ¿cierto? Este sería A más B. Y pues A más B también forma un ángulo con el vector B, ¿se dan cuenta? Ese ángulo vamos a ponerle otro nombre, vamos a ponerlo aquí de morado, vamos a ponerle beta. Miren. En base a lo siguiente, ¿qué me doy cuenta? Si el vector A, ahora yo lo proyecto acá, es decir, que acá también lo dibujo, es decir, ahora vamos a poner esto de rojo, que sería como llamar ahora el método del polígono. ¿Qué nos damos cuenta? El ángulo que forma con B se refleja acá, ¿cierto, chicos? Ahora vamos a hacer también esto de acá. Vamos a hacerlo más grandecito. Ya vamos a hacerlo aquí y que siga justamente esta dirección del vector. Ahí. Miren, de aquí nace lo del método del polígono. Perdón, perdón, no método del polígono, sino de aquí nace la ley del coseno. Si se dan cuenta, como acá al vector, ¿cierto? Yo lo puedo reflejar, si se dan cuenta. De manera que el vector A, que es justamente este vector rojito, que simplemente lo moví, ¿qué voy a poder formar aquí? AX y AY, ¿cierto? Es decir, que lo puedo descomponer, ¿se dan cuenta? Y ahora, chicos, aquí viene la parte importante. A más B es este vector, ¿cierto? Y en este eje imaginario que hemos trazado, que nos ayuda para a generalizar, A más B, es decir, ese vector resultante en X, ¿qué va a tener que ser? Va a tener que ser la suma de ¿qué? De la magnitud del vector B más la componente en X del vector, ¿cierto? Es decir, B en magnitud más AX. ¿Cierto o no cierto? Ahora, AX, ¿qué sería? Sería pues la magnitud del vector A, coseno de ese ángulo, que lo conozco. AY, ¿qué sería? A seno del ángulo, ¿cierto? Entonces, A más B en X, ¿qué será? B más A coseno del ángulo. Ahora vamos con el eje Y. A más B en Y, ¿qué va a ser? Pues si se dan cuenta, solo tengo componente vertical, ¿cierto? No hay una componente de B de manera vertical, es decir, que acá va a ser simplemente A sub Y, que eso va a ser A seno del ángulo, ¿cierto? Ahora, en base a esto, ¿qué conozco? Conozco las componentes de la resultante. Y si conozco las componentes de la resultante, es decir, Rx y Ry, puedo llamar a Pitágoras, ¿cierto? Pitágoras, ¿qué me decía? En este caso sería la magnitud de A más B es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada, bueno, no a Pitágoras, sino a la magnitud de un vector, ¿qué es? En este caso sería A más B en X al cuadrado más A más B en Y al cuadrado. Despejando aquí, ¿qué me queda? B más A coseno del ángulo al cuadrado más A seno del ángulo al cuadrado. Y todo esto pues dentro de una raíz cuadrada. ¿Ok? ¿Y aquí qué puedo hacer? Si se dan cuenta, esta expresión de acá, ¿qué sería? Esto es lo mismo que yo ver aquí A más B y todo dentro de un cuadrado, ¿verdad? Es decir, que ¿qué me va a quedar? El primer término
al cuadrado más el doble del primero por el segundo, es decir, b por a coseno, más el segundo al cuadrado, es decir, más a coseno del ángulo al cuadrado. Y esto más a seno del ángulo al cuadrado. Y todo esto dentro de una raíz cuadrada. Y dense cuenta de lo siguiente. Acá, ¿qué puedo hacer? El cuadrado lo puedo repartir, ¿cierto? De manera que, ¿qué me va a quedar? Por la propiedad de exponentes, ¿qué me va a quedar? Aquí voy a reordenar esto. ¿Qué me va a quedar? Más a al cuadrado, coseno cuadrado del ángulo, más a cuadrado, seno cuadrado del ángulo. ¿Cierto? Y aquí puedo hacer factor común de a al cuadrado. Y ojo con lo siguiente. Ojo, aquí vamos a llamar una propiedad, bueno, una identidad trigonométrica, que es que el coseno al cuadrado de un ángulo más el seno al cuadrado del mismo ángulo es igual a 1, ¿verdad? La identidad pitagórica. Es decir, que acá, ¿qué me puede quedar? Vamos a hacer factor común al cuadrado, coseno al cuadrado del ángulo, más seno al cuadrado del ángulo, más b al cuadrado, más el doble de a por b, coseno del ángulo, ¿cierto? Y coseno al cuadrado más seno al cuadrado, 1, y llegamos a la expresión de la ley del coseno, de la magnitud de la suma de dos vectores es igual a al cuadrado más b al cuadrado más el doble de a por b, coseno del ángulo. Y esa es la magnitud de la resultante de la suma de dos vectores. ¿Cierto? De aquí sale. Ahora, si quisiéramos la resta, pues lo único que cambia realmente es que ahora en 2ab coseno, acá en cambio va un negativo. Muy bien. Ahora, en base a lo que hicimos aquí, chicos, ¿dónde también forma un paralelogramo? Acá, ¿cierto? Y la dirección del paralelogramo del vector resultante de a menos b con respecto al vector menos b es lo mismo que tengo acá, ¿cierto? El vector que va abajo y acá va el vector resultante de esa operación. Entonces, aquí, si ustedes lo leen en el libro de Bolívar Flores, también se deduce cuál es este ángulo que está aquí, que en este caso yo le puse el ángulo beta, que es la dirección con respecto al vector que está abajo. Muy bien. Si yo aquí tengo Rx y Ry, ¿a quién puedo llamar? A la tangente, ¿verdad? En este caso ponemos tangente de beta es igual a Ry sobre Rx. ¿Y Ry qué era? A seno del ángulo. ¿Y Rx quién era? B más A coseno del ángulo. Es decir, que beta es igual a la tangente a la menos 1 de A seno del ángulo B más A coseno del ángulo. ¿Y esta expresión para qué me sirve? Me sirve para conocer en teoría el ángulo que forma la resultante con el vector que en teoría estaría bajito, ¿verdad? De manera gráfica. Que en el libro de Bolívar Flores, como les digo, también está esto. Muy bien. Aquí ya definimos en teoría dos expresiones. ¿Y cuál vamos a usar para resolver este ejercicio? Pues el que tengo acá abajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a mover esto más abajo. Y en analogía con el paralelogramo que también se forma para demostrar estas leyes, ¿dónde está el paralelogramo? Está aquí, ¿cierto? Entonces, a menos b en x, ¿qué sería en teoría? La magnitud de b menos b más a coseno de ese ángulo beta, ¿cierto, chicos?
¿verdad? Como hicimos acá también en paralelogramo, ¿cierto? AX, ¿qué es? El vector que va abajo, A más B en X, que es el vector que va abajo, que es menos B en magnitud, más A coseno del ángulo que se formaría entre A y B, ¿cierto? Es decir, esto de acá. ¿Y en Y qué va a ser? A menos B, pues en Y, ¿qué va a ser? Pues simplemente A seno de ese ángulo beta, ¿verdad? Ahora, en base a esto, yo puedo calcular alfa, ¿cierto? En base a esto ya podemos calcular alfa, porque alfa, ¿qué va a ser? La tangente a la menos uno de A seno de beta sobre la magnitud de menos B más A coseno de beta. ¿Cierto, chicos? ¿Hasta aquí han entendido todo esto? ¿Alguien que se me haya perdido? ¿Alguien se perdió? ¿En qué parte se perdieron? O sea, sean sinceros. Yo me perdí casi todo. Muy bien. Espera que pregunten. Aquí no aplicamos nada de ángulos reflejados, chicos. Aquí no hicimos nada de ángulos reflejados. No, ahí tampoco reflejamos ángulos, chicos. Al inicio no, tampoco. Nunca usamos ángulos reflejados. Lo único que usamos es lo que ya me está dando el ejercicio. ¿Qué es lo primero? A y B forman 128, ¿cierto? De ahí que usamos de método gráfico, ¿qué dije? Que A menos B realmente ¿qué es? A más negativo de B, ¿cierto? ¿Eso qué se traduce? Que a B lo puedo dibujar para acá, ¿cierto? Y acá yo formé el paralelogramo. Es decir, el paralelogramo que está aquí es el que dibujé acá. Realmente, para analizar de dónde sale, como yo les dije, la magnitud en ley del coseno, y también les di una expresión para conocer ese ángulo que forma el vector, digamos, que estaría en este eje con el vector resultante. Entonces, para repetirles, ¿qué sabemos también? El vector B y menos B, ¿qué forman entre ellos? Siempre forman de aquí a acá 180, 180. ¿verdad? ¿Qué más conocí? Que de aquí a acá hay ¿cuánto? 128. Entonces, ¿qué es lo primero que les dije? 128 más ese ángulo que forma A y menos B, ¿a qué es igual? Esto con esto de acá, ¿a qué es igual? 180. Muy bien. Entonces, si tenemos 180, ahí es que les vine a explicarles la ley del coseno, ¿verdad? Entonces, ¿qué les expliqué? Que esto realmente sale de proyectar, ¿cierto? ¿Verdad? De realmente mover el eje XY de una forma que me sirva a analizar más fácil. Entonces, en el eje X, ¿qué hay? A componente en X y el vector
que digamos el vector que de manera gráfica esté abajo. Es decir, en este caso, para el vector que tengo acá, simplemente es un vector b, que realmente este vector menos b también le puedo dar otro nombre. Le puedo dar el nombre de c, si yo gusto. También puedo cambiarle el nombre y que sea c, ¿cierto? También. ¿Qué sería como el vector b que tengo acá abajo? ¿Se dan cuenta? ¿Qué tengo acá? A y B. Entre ellos forman un ángulo. ¿Qué tengo acá? El vector A, el vector C, y entre ellos forman ese ángulo que calculamos de 52 grados. Entonces, ahora yo puedo ver A y este nuevo vector que le puse C, que van a formar entre ellos este vector de acá. ¿Cierto? De manera gráfica, por paralelogramo formo esto. Y justamente en base a esa analogía, es que les dije que podíamos despejar acá, ¿cierto? ¿Cómo? Vector B, el vector A lo reflejo acá y él formaba un ángulo, ¿cierto? Aquí formaba un ángulo, de manera que aquí yo puedo realizar, ¿qué cosa? Descomponer el vector, ¿cierto? Lo puedo descomponer, ¿como qué? A coseno y a seno, ¿verdad? Entonces, en X, ¿qué componentes tengo? El vector b en X, que solamente tiene componente horizontal, y a X, entonces sumados, me daría esto, ¿cierto? Despejando a X, tengo esta expresión. Ahora en Y no tengo componente vertical del vector b, ¿cierto? Porque el vector b está sobre el eje que nosotros decidimos formar. Entonces aquí tengo solamente componente en Y que sabemos que es AC. Ok. Ahí se entendió de dónde sale esto de acá. Ahí lo volvieron, ahí lo entendieron mejor repitiendo. Quiero que todos me confirmen. Muy bien. ¿Todos entendieron? Vuelvo a repetir. No, no estoy bravo. Estoy tomando agüita. Entonces, en base a esta analogía de aquí, si yo tengo Rx y Ry, ¿qué les dije? Que podía encontrar el ángulo que forma ¿quién? El vector a menos b con respecto a este vector b, ¿cierto? Que sería simplemente la tangente de ese ángulo Ry sobre Rx, ¿cierto? Que toma esta expresión. Si ven el libro de Bolívar Flores, van a ver que también está esta expresión, que me parece muy bonita, la verdad. Una expresión muy chévere de usar. Solo que hay que saber cuándo usar esta expresión. Y justamente aquí hay que usarla. Porque otra vez, chicos, aquí forma el paralelogramo, ¿verdad? El ángulo de B. Este ángulo que forma A y el vector C. Entonces, ¿qué tengo? B y tendría A descomponiéndose sobre X, ¿cierto? Acá también está, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Y en Y, ¿qué tengo? Solamente este vector A descomponiéndose de manera vertical con este ángulo beta, es decir, A seno de beta. ¿Ok? Proseguimos con el ejercicio. Proseguimos con el ejercicio. ¿En qué casos no se puede usar? No se puede usar para decir tal cual que esa es la dirección del vector, porque esa no es la dirección tal cual, sino simplemente es el ángulo que estaría formando. Bien. Bueno, siguiendo acá, qué sé yo, alfa va a ser igual tangente a la menos 1 de A seno de beta, pues lo puedo dejar como A seno de
52 grados, ¿cierto? Y acá la magnitud de B, yo sé que es igual a la magnitud de A, es decir, que acá tengo A más A coseno de 52 grados, ¿cierto? Y si se dan cuenta, ¿qué va a pasar aquí? Tangente a la menos 1 de A, seno de 52 grados, y puedo factorizar el A de abajo, es decir, A 1 más coseno de 52 grados. Y si se dan cuenta, A con A se pueden simplificar, y ese ángulo alfa va a ser tangente a la menos 1 de seno de 52 grados entre 1 más coseno de 52 grados. ¿Cierto? ¿Cierto o no cierto, chicos? Y pues esto, ¿cuánto nos da? 26 grados. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ya conozco que este ángulo de acá vale 26 grados. Ahora, ¿qué puedo conocer como extra? Puedo conocer este último ángulo de acá. Vamos a ponerle de nombre este símbolo. No me acuerdo el nombre, creo que era Rho. Muy bien. ¿Cierto? Porque si se dan cuenta, este ángulo con este ángulo forman beta. Entonces, beta, ¿qué va a ser? Beta va a ser igual a ese ángulo que desconozco más ese ángulo alfa, ¿cierto? Es decir, que beta menos alfa es igual a ese ángulo Rho. ¿Y esto qué sería? 52 grados menos 26 grados, y esto es Rho, ¿cierto? ¿Cierto o no cierto? ¿Cierto o no cierto, chicos? Ya. Y esto, pues irónicamente, también nos da 26 grados. Ahora, ¿por qué calculé eso? Porque si a mí me están pidiendo todo este ángulo que va de aquí a acá, ¿qué tengo? 128 y tengo este ángulo, ¿verdad? Es decir, que finalmente, ¿a qué puedo llegar yo? Que ese ángulo que me está buscando el ejercicio es 128 más Rho, ¿verdad? Entonces sería 128 más 26, 154 grados. Un ejercicio muy bonito por todo el análisis que tiene realmente detrás. Porque se puede usar expresiones que no son tan comunes. No son tan comunes, pero sí ayudan bastante, la verdad. Ahora, ley del coseno, ¿dónde se puede aplicar? Un ejercicio justamente que di ayer. De hecho, ¿dónde está el ejercicio? Acá es, creo. Ajá. Aquí se puede aplicar ley del coseno para conocer de manera directa la magnitud, incluso acá. En este ejercicio también se puede conocer de manera directa la magnitud. Miren, de hecho se los voy a mostrar. Aquí el resultado es 19. Vamos a aplicar un ejercicio pues con ley del coseno antes de irnos.
Y vamos a ver cuál sería la solución de manera directa por ley del coseno. Por ley del coseno, aquí lo que yo tengo que buscar es el ángulo que forman los vectores. El ángulo que forman es cuando yo ordeno los vectores y todos empiezan del mismo punto de origen. Aquí vamos a poner y, x, ¿cierto? El vector A pues está ordenado como yo quiero, ¿verdad? Este sería el vector A, ya está partiendo del origen. Dicen que su magnitud es igual a 20 unidades. ¿Qué conozco también? Que de aquí a acá, 40 grados. Ahora el vector B, si yo lo muevo, ¿qué me doy cuenta? Sería este vector, ¿cierto? Bueno, por ahí alguien ya se dio cuenta de algo interesante, pero no vamos a usar eso. Aquí se forman los 60 grados, ¿cierto, chicos? No vamos a usar producto punto, por gusto. Si aquí hay 60 grados y de aquí a acá se supone que se forma un triángulo rectángulo, ¿cierto? Es decir, esto de acá, ¿qué significa? Aquí hay 90 grados. ¿Cuánto nos falta? 30 grados, ¿cierto? 60 más 30, 90. 90 más 90, los 180 grados de un ángulo interno. Ahora, ¿por qué hice esto? De aquí a acá se forma 180 grados, ¿verdad? Y aquí también puedo formar el ángulo entre los vectores. Si vamos a pasar el documento, ¿sí se dan cuenta? El ángulo de AB. Ese ángulo, ¿cuánto va a ser? Va a ser 180 grados menos la suma de 30 y 40. ¿Cierto? Sí, Ujú. 30 grados más 40 grados, que esto es 70 grados, sería 180 menos 70, 110 grados, ¿cierto? Y ahora sí puedo aplicar ley del coseno. ¿Por qué puedo aplicar ley del coseno? Porque me piden la magnitud de la resultante de A más B, y esto que se traduce A al cuadrado más B al cuadrado más el doble de A por B, el coseno del ángulo entre los vectores, es decir, OAB, que yo le puse así de nombre aquí. ¿Cierto? Entonces, ya puedo reemplazar 20 al cuadrado más 10 al cuadrado más el doble de 20 por 10 coseno de ¿cuánto? Coseno de 110 grados. Y ahora díganme o no díganme, ¿sale 19 punto algo? 19,05, ¿verdad? Es decir, le vamos a dejar redondeado como 19 unidades. ¿Nos dio o no nos dio la solución que también tendríamos si analizamos de poco en poco las componentes? Miren, y si se dan cuenta, más rápido usando la ley del coseno. Entonces, dependiendo del caso, podemos aplicar lo que les he enseñado. Entonces, hasta aquí dejaría la clase. Y eso, un gusto haberlos tenido aquí. Voy a ya grabar la vaina. Pero no grabar, sino subirla ya mismo. Y eso, chicos. Cuídense mucho. Una clase muy creativa, la verdad. Y eso. Cuídense mucho. profe, una pregunta, buenas noches.
ese archivo lo pasa por algún